enfocados al giro educativo, al giro empresarial. Y bueno, creo que realmente esto va a ser muy provechoso para ustedes. Y bueno, voy a iniciar aquí, y si me lo permiten, gracias nuevamente a Alstom por la oportunidad, a todos ustedes por el interés. Y creo, bueno, tienen una información al día que hemos hecho y realizado especialmente para ustedes. Y bueno, el tema que hoy obviamente nos compete es la prevención de la violencia laboral. Y bueno, todos sabemos que actualmente en nuestro país sufre de un encono, una problemática social bastante fuerte en todos los sentidos, tanto en el sentido laboral o ámbito laboral como familiar y bueno, sobre todo en nuestra sociedad en su conjunto. Sí, entonces, un dato sumamente importante e interesante, en el último año de la pandemia que todos hemos vivido y que realmente ha sido una experiencia pues, realmente inesperada y muy fuerte, en el año 2020-2021 a nivel nacional, por confinamiento y hacinamiento, esto es por el tema de la contingencia en sí mismo y porque muchísima gente se fue a vivir junto con su familia a otras partes de la República, por supuesto, y dentro del interior del país. Y bueno, esto aumentó significativamente la violencia en un 20%. Y hoy en día tenemos dos tipos de pandemia, ¿no? La violencia social, ¿no? La violencia laboral, familiar, y la otra que estamos enfrentando desde el ámbito de la salud. Entonces, realmente es muy preocupante porque hoy en día en todo este conjunto de datos que nos compete, de situaciones que afectan directamente a la organización en su conjunto, a la empresa, donde ustedes de alguna forma fueron parte de este conjunto de interacción de personas, pues bueno, nos vemos directamente afectados. Y esto no es una situación particular, solamente hablando de la familia o de los niños o de las mujeres, sino también de los hombres en su conjunto en general. Esto es como muy generalizado. Pero bueno, aquí les quiero presentar de entrada, antes de abordar esta problemática y de pasarles, por supuesto, algunos tips que son sumamente fundamentales en este ámbito laboral. Tenemos un dato, ayer estaba revisando los datos estadísticos del INEGI 2016-2021, este está al día de hoy, y bueno, la prevalencia de la violencia en el ámbito laboral entre las mujeres de 15 años y más por tipo y clase de violencia según periodo de referencia. Entonces, ¿cuántas veces y de qué forma, en qué porcentaje la mujer, hablando de manera muy particular en este dato, a lo largo de su vida laboral ha sufrido en este porcentaje mayor violencia, al igual que en los últimos 12 meses del año, hablando del encono del año 2020-2021, bueno, en su violencia en su totalidad, hablamos de, en grado de importancia o de mayor número de porcentaje, de la violencia emocional, por supuesto, de la degradación, que es algo bastante fuerte, la intimidación y acecho. Ahorita vamos a poner unos ejemplos para que podamos identificar este tipo de comportamientos dentro del contexto laboral. Violencia física, que es la gran parte que ha sucedido en estos contextos sociales y por supuesto laborales. Violencia física, violencia sexual, intimidación sexual, acoso u hostigamiento sexual, abuso sexual y violación e intento de violación. Entonces, realmente es una situación bastante compleja, bastante grave y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero entender a qué le llamamos violencia. Y bueno, les traje un dato sumamente importante. Si me lo permiten, antes de iniciar cualquier conferencia o tema, me gusta como ir de lo general a lo particular y poder desmenuzar este concepto. Estamos hablando primero del significado de la prevención. ¿Qué tenemos que hacer en nuestros lugares de trabajo de manera independientes, como líderes, como colaboradores, como seres responsables dentro de nuestro entorno laboral, que es diverso? Y bueno, ahorita me platicarán a través del chat. Está abierto el chat para todos estos temas que vamos a estar comentando aquí y que al final vamos a hacer de alguna forma un análisis, vamos a hacer comentarios, vamos a dar nuestra opinión de manera particular y ustedes en este proceso de retroalimentación me van a ayudar de alguna forma también a enriquecer tanto el trabajo que estamos haciendo con otras instituciones, con otras empresas en el sector salud académico, en el sector social, en el sector empresarial, para que todos juntos vayamos de la mano y luchando contra este ente llamado violencia. Entonces, empiecen a practicar y a fomentar
este tipo de conductas, previniendo la no violencia laboral y por consecuencia pues, la violencia en general en nuestro contexto como sociedad. Entonces, cero tolerancia. Y les puse, dije, ¿qué les puedo poner para que de alguna forma esto lo puedan ver como en un proceso de mucho mayor identificación? O sea, cómo nos podemos identificar todos en este contexto. Entonces dije, bueno, les voy a poner, pensé y dije, bueno, ¿qué les puedo poner? Pues les voy a poner una bombita, ¿no? Así como ya viene el lobo, pero ¿qué crees? Pues ya viene la bombita de la violencia y si no la paramos, esto pues va a explotar, como está sucediendo en nuestro país. Y bueno, sucedió, ¿no? Al final explotó la bomba. Entonces, la violencia y esta bombita no es algo que tenga que ver con el egoísmo. Es que no soy agresor o soy agresivo porque soy egoísta. No. O sea, esta es una disposición o decisión voluntaria. Y aquí es donde les voy a poner los ejemplos para que entremos en este contexto. Y busquemos en esta práctica de las políticas, los procedimientos y las formas de actuar positiva con las personas dentro de la organización, busquemos el medio. El 2017 nos dice lo siguiente. De acuerdo a lo investigado por el profesor Pedro Gil Monte, nos dice que el 13% de los trabajadores en nuestro país sufre violencia psicológica. Bueno, dices, bueno, antes era como, pues iba incrementándose, ¿no? El dato correspondiente a discriminación y amenazas. Y bueno, aquí en este estudio dice las diferencias. Hoy en día está marcando la diferencia, las diferencias en el rol de género y en la expresión, obviamente, en todos los sentidos de los derechos laborales hasta la expresión de la sexualidad, ¿no? Pero no para mejorar, sino que creen, pues en lugar de esto ayudar, hemos empeorado como sociedad, ¿no? En su conjunto. Entonces, las percepciones que tienen otros obstaculizan, merman y afectan significativamente este contexto. Entonces, tenemos todos que ayudarnos a educarnos todos en conjunto y buscar, creo que estamos muy a tiempo, si dejamos pasar otros 2 años o este sexenio que va por terminarse en 2014, ¿no? O sea, dejar pasar otros 3 años, esta situación de violencia, la verdad es que no la vamos a parar. Entonces tenemos que empezar desde la casa, desde la empresa y ¿qué creen? Primero sobre nosotros mismos. Entonces aquí dice, la Organización Internacional de Trabajo define la violencia laboral como las acciones que tienen lugar en el sitio de trabajo. O sea, ojo, hay que prevenir el tema de ahí viene la bombita, hay que cuidar que no explote, porque si no, ¿qué creen? Pues nos va a dar pues, en la torre, ¿no? Como dicen por allí los chicos y decimos todos nosotros de repente, ¿no? Entonces, en el sitio de trabajo de una o varias personas por periodos largos de tiempo y como estas características afectan el desempeño, pues bueno, merman la productividad y la relación laboral con nosotros, ¿no? El bienestar y la salud mental, que es algo que están midiendo a través del trabajo y previsión social hacia el empleado. Sin embargo, también existe la violencia en sentido reverso, es decir, del empleado al jefe en este contexto, cómo actuar. Sí, efectivamente también, sí, tienes toda la razón, porque a veces no viene de la violencia en su generalidad del jefe, sino también del colaborador. Bueno, actuamos de la misma forma con estas recomendaciones de la prevención de las conductas verbales y no verbales para evitar la violencia. Yo creo que aquí lo más importante de todo este contexto es que evitemos la violencia y fomentemos las mejores prácticas y todo esto se deriva, Rodrigo, de la educación, obviamente, de la práctica de valores y por supuesto, mucho de esto podemos prevenirlo desde el contexto laboral, te lo digo como psicólogo y como consultor de empresas, desde el proceso de reclutamiento y selección de personal. Creo que desde ahí nosotros podemos ayudar a incidir en el filtro del perfil de la persona y busquemos gentes afines para que esta problemática no se incremente dentro del contexto laboral. Pero sí, podemos actuar de la misma forma y utilizando a lo mejor otros protocolos, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo como jefe, pues antes los gritos, ¿no? Las exigencias, quedarte un poco más de tiempo a trabajar,
pues no se veía tan mal porque era parte de la cultura, pero hoy estamos ya en otro tiempo, en otra época, y creo que tenemos que aprender a convivir en todas las generaciones de forma, pues, de la forma más indicada, más adecuada y buscar esos comportamientos adecuados. De hecho, nosotros estamos fomentando esa práctica de comportamientos no violentos dentro del contexto laboral y dentro del contexto escolar. Entonces, asesorías, conferencias, acercamientos con las empresas me han comentado, oye, Luis, ayúdanos a trabajar, sí, con los líderes para que ellos aprendan, por lo menos en este contexto, en ese ejemplo, con esta persona, una empresaria de giro de seguridad privada, decía, ayúdanos a trabajar con los líderes, porque hoy en día, lejos de ayudar en este entorno laboral o facilitar recursos, que bueno, al final muchos están trabajando desde su casa y otros desde la empresa, creo que se ha venido mermando el tema de la exigencia, lo que tú acabas de comentar, la exigencia laboral y por lo tanto se empieza a gestionar todo el caldo de cultivo de, bueno, primero pues tengo que cumplir con mi trabajo, ¿no? La ansiedad, el estrés, que ahora todos tenemos estrés postraumático. Les tengo noticias, todos somos sujetos a estrés postraumático por esta guerra bacteriológica, por esta pandemia mundial, porque al final eso fue, ¿no? Entonces, sufrimos de estrés, de ansiedad, tenemos que cumplir con nuestro trabajo y a pesar de todo eso, pues tengo que trabajar en mi casa y buscar horarios empáticos o adaptarme a esta dinámica donde el autobús pues me deja en la empresa y de regreso y tengo que salir a determinada hora. Entonces, creo que es muy delgada esa línea de presionar, ¿no?, laboralmente a otros en cuanto a la exigencia y sí, efectivamente, mucho de esto se puede tornar violento. Entonces, yo creo que ambas partes, tanto colaboradores, por aquí lo comentaban también en el chat, como líderes, podemos ser sujetos, no solamente nosotros como líderes, hacia los colaboradores y no rayar en la característica de la violencia, sino en la de la exigencia, pero a lo mejor profesional. Entonces, creo que sí existe una línea muy delgada entre violencia y exigencia, y creo que por ahí, digo, en la empresa deben de existir, como mencioné ahorita hace un momento Bravo, protocolos y empezar a verlo realmente como es, y empezar a poner protocolos y darnos cuenta, oye, pues, ¿qué crees? Cuando yo exponía estos temas en los parques de diversión hace más de 15 años, un poco entre se burlaban y no entre ellos decían, ah, es moving, ¿no? Entonces ya como que empezaban a identificar esto. Entonces, como parte de la cultura de la empresa, lo que yo recomiendo con base a la norma CO35 es empezar a difundir a través de flyers, a través de videos, a través de gráficos, diseños, todo este tema de vamos a prevenir la violencia laboral y bueno, la bombita, bueno, yo lo ponía así, obviamente, cero tolerancia, pero busquemos la negociación, generar acuerdos, participar y bueno, poner a lo mejor o identificar un protocolo interno muy profesional que ayude precisamente a mediar este tipo de comportamientos. Bueno, así yo lo veo y te digo, actualmente tengo muchos ejemplos de este tipo, entonces pues ya lo vemos, ¿no? Como directamente ya casos muy particulares y de asesoría directa para las empresas, pero yo creo que sí tiene que implementarse un modelo de acción práctico y rápido y efectivo dentro de lo que es la organización.